¿ya? Espero que estén muy bien, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase y vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos, aquí lo primero es recordar ahí qué cosas estamos viendo, de qué contenido, de qué aprendizaje estamos hablando nosotros, y recuerden que nosotros ya vimos lo que fue el quiebre de la democracia, qué es lo que sucedió ahí, una vez que el nuevo gobierno se instala, primero con la Junta Militar de Gobierno, después con Pinochet ya como presidente, que van a ocurrir varios cambios. Y entre esos cambios nosotros vimos fundamentalmente uno que tiene que ver con el sistema económico de la época, ¿ya? Y que era el neoliberalismo. Ocupamos 2 clases para explicar el neoliberalismo y las consecuencias que este ha tenido incluso hasta hoy día, ¿ya? Porque este sistema, con algunas modificaciones, sigue estando vigente, ¿ya? El neoliberalismo económico, donde surgen, por ejemplo, las ISAPRES, vimos las AFPs, vimos el proceso de municipalización de los colegios que eran del Estado, los colegios fiscales que se llamaban en ese momento. Vimos varios cambios que van a ocurrir en la parte económica, ¿ya? Y una vez que esto ya empieza a avanzar este gobierno, ¿ya? Hacia los 80, comenzando la década de los 80, entra en una crisis, ¿ya? En una crisis que tiene varios ámbitos, y todos estos ámbitos, por decirlo de alguna manera, se van a juntar, ¿ya? Para que me entiendan la idea, y vamos a llegar a lo que se llama la recuperación de la democracia, un proceso que va a empezar de a poco, con manifestaciones civiles, con la organización de una oposición. Recuerden que cuando se instala la Junta, se prohíben los partidos, se disuelve el Congreso, o sea, todo lo que es parte de la organización democrática desaparece, ¿ya? Entonces aquí ya empieza a organizarse una oposición al gobierno, que era difícil. ¿Por qué? Porque eran reprimidos violentamente, todo eso ocurría, ¿ya? Entonces vamos a ver el proceso de recuperación de la democracia. Chiquillos, ojalá que pongan harta atención y que si tienen dudas se pueden al final desmutear o a través del chat hacer la pregunta o la duda que les haya quedado, ¿ya? Empezamos entonces. El objetivo entonces es explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de defensa de derechos humanos y de la comunidad internacional. Nosotros vamos a ver la primera parte, porque ustedes ven, es un objetivo bastante amplio, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera parte, que tiene que ver la crisis económica y el surgimiento de las primeras protestas civiles, ¿ya? Y después vamos a ver la otra clase, la segunda parte, que tiene que ver con que se reorganiza o se rearticula el mundo político, es decir, la oposición, todos los partidos políticos que no existían empiezan a reorganizarse, ¿ya? Que habían sido prohibidos antes. Y ahí está el rol de la Iglesia, el organismo de derechos humanos, y también todo lo que tiene que ver con la comunidad internacional, que enviaban personas a investigar, organismos internacionales de la ONU, a investigar, por ejemplo, la situación de derechos humanos en Chile, ¿ya? Ahí vamos a ver eso la otra clase. Entonces, la primera parte tiene que ver con la parte económica. Dice, el fin de la dictadura militar. Dice, el fin de la dictadura y el inicio de la transición fue un proceso gradual, o sea, lento, en el que convergieron distintos factores sociales, políticos, económicos e internacionales, ¿ya? Ahora, lo primero vamos a ver la parte de contexto internacional. ¿Qué es lo que pasaba en esa época en que empiezan a ver las primeras manifestaciones de oposición a la dictadura militar? Dice, la influencia del fin de la Guerra Fría, ¿ya?
A comienzos de la década de 1980 empezaron a hacerse evidentes los signos de desgaste del modelo soviético y Estados Unidos realizó cambios en su estrategia internacional. Esto implicó, entre otras cosas, la retirada del apoyo que había brindado entre 1960 y 1970 a las dictaduras militares de América del Sur. Ya, lo explico. La década de los 80 empieza ya el modelo soviético. Acuérdense que estamos en época de Guerra Fría ahí, y la Guerra Fría, acuérdense, está la rivalidad en distintos aspectos entre las dos potencias de la época, que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Empieza a tener desgastes, en la misma Unión Soviética empiezan a haber cambios, nuevas políticas ya de transparencia, de apertura, y Estados Unidos, en vista de eso, también cambia su política respecto de América Latina, ¿ya? Y retira el apoyo que había dado a las dictaduras militares en América del Sur. ¿Por qué las había apoyado antes? Porque las dictaduras significaban una lucha contra el comunismo, que era representado en esa época por Cuba. Acuérdense que Estados Unidos veía una amenaza para el continente, la revolución cubana, ¿ya? Entonces, ellos no querían que esta revolución se expandiera a los otros países. Por eso apoyaron a las dictaduras militares de ese momento, ¿ya? Y nosotros sabemos que la Guerra Fría ya prácticamente llega a su fin con la caída del muro de Berlín en el año 89. ¿Ya? Y después ya empieza todo, la Unión Soviética desaparece y surge lo que hoy día es Rusia, y con todas las repúblicas que formaban la ex Unión Soviética como países independientes algunos, y otros que todavía tienen la influencia de Rusia, que es la república más importante de todas las de la ex Unión Soviética. Ya. También hay otros problemas que van a afectar a Chile en esa época, que dice son las dificultades diplomáticas. Dice, uno de los hitos más importantes dentro de las relaciones internacionales fue la controversia con Argentina por cuestiones limítrofes en tierras australes, es decir, al extremo sur del país. Esta disputa se inició en 1978, cuando ambos países estuvieron cerca del estallido de un conflicto armado en la zona austral. Finalmente, Chile y Argentina aceptaron la mediación del Vaticano, o sea, del Papa, y se abrió una nueva etapa en los vínculos bilaterales entre ambas naciones, que se consolidaron con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984. O sea, uno de los hechos bien importantes que van a ocurrir acá también a finales de los 70 fue el incluso casi conflicto bélico entre Chile y Argentina por un territorio que más adelante les voy a mostrar ahí el mapa de cuál era la disputa, ¿ya? Nosotros tenemos una larga frontera con Argentina, y ahí hubo varios lugares específicos en que los dos países no estaban de acuerdo en el límite, ¿ya? Y uno de esos era esta zona. Se pusieron de acuerdo para que exponiendo ambas posturas de los dos países, y ante Inglaterra se habla de un laudo, ¿ya? Y falló a favor de Chile. Argentina rechazó, digamos, este resultado, y se llegó a este conflicto, que finalmente se llegó a un tratado de paz y amistad el 84, pero mediante la intervención del Vaticano, ¿ya? Del Papa. Otro elemento es que empiezan a terminar lo que son las dictaduras en América Latina, ¿ya? Más adelante yo les voy a mostrar ahí el esquema de todos los países que llegaron en un momento a estar prácticamente todos gobernados por dictaduras militares. Dice, las dictaduras del cono sur de América llegaron a su fin a través de distintos modelos de transición. En 1982, Bolivia fue pionera con una elección democrática que puso fin a más de 3 décadas de inestabilidad, o sea, 30 años de inestabilidad y presencia de militares en el gobierno. Luego siguieron procesos de transición en las dictaduras que se habían impuesto en Argentina, en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Y también hay otro elemento que tiene que ver con la condena a las violaciones de los derechos humanos, ¿ya?
En diversos foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, se acusó al régimen militar chileno de terrorismo de Estado y de cometer flagrantes abusos contra la población. Además, muchos exiliados chilenos promovieron desde el extranjero diversas acciones de solidaridad en apoyo a las víctimas de la represión. Vamos por parte. Aquí se acusó a el gobierno chileno de la época de terrorismo de Estado, o sea que el Estado ejercía actos de terrorismo contra la población, ¿ya? Lo que es gravísimo, ¿ya? Entonces aquí esas eran acusaciones que se hacían a nivel internacional contra Chile. Y los exiliados, acuérdense que son las personas que tuvieron que salir de Chile, ¿ya? Por persecuciones políticas, otros en el momento del golpe de Estado estaban fuera, no pudieron volver. Hay muchos que no podían volver, ¿ya? Entonces estaban fuera del país y desde sus lugares ellos organizaban acciones solidarias en apoyo a las víctimas de la represión. Ya, la represión, acuérdense, es que acá se reprimía cualquier manifestación contraria al gobierno en esa época, ¿ya? No habían organizaciones políticas, no habían partidos políticos, no existía un Congreso Nacional, no habían senadores, diputados, nada que permitiera una manifestación en contra del sistema del gobierno, ¿ya? Entonces, eso también es importante tenerlo ahí, por eso se habla también de al oponerse a estas manifestaciones, el Estado ejercía todo su poder en contra de la población, de manera violenta, físicamente, psicológicamente, y esas son las acusaciones que se hacían al gobierno en la época, de violar los derechos humanos. Ya. Toda esta situación se le agrega de los problemas internacionales, ya Estados Unidos no apoyaba las dictaduras militares, el problema con Argentina, se le suma una crisis económica, ¿ya? Y esta crisis económica es a nivel mundial y que también va a afectar a Chile, ¿ya? Entonces dice crisis económica de 1982 y la movilización civil. Dice, en la década de 1970, en Chile, dice, terminó con una economía en expansión, lo que parecía validar el modelo neoliberal implementado por el régimen militar. Y una sociedad civil despolitizada, es decir, no tenía forma de organización política, ¿ya? Con grupos de oposición desarticulados, o sea, no podían organizarse por la represión ejercida por el Estado. Sin embargo, a partir de 1982, este escenario cambiaría radicalmente, iniciándose una fase de crisis y descontento social. O sea, en los primeros, acuérdense que el golpe fue en 1973 y todos los cambios económicos comenzaron ya a partir de 1974, ¿ya? ¿Por qué? Porque el golpe comenzó en septiembre del año 73 y ya ahí se reorganizó toda la parte, digamos, administrativa del país. Ya en el 74 comenzaron a tomar medidas ya de fondo en distintos aspectos y en la parte económica también, ¿ya? Y este modelo bajo la inflación tuvo relativo éxito, pero nuestra economía, y todavía eso es en la actualidad, es muy vulnerable a las crisis a nivel mundial. Y en esa época, vamos a verlo acá, hay una crisis del petróleo y nosotros somos dependientes de las importaciones. Nosotros importamos petróleo, producimos muy poco en la zona de Magallanes, entonces eso va a afectar a la economía chilena y va a cuestionar el modelo neoliberal. Vamos a ver. Dice, el impacto de una recesión mundial. Desde 1981, diversos factores como el aumento del precio del petróleo y la recesión de las economías industrializadas, como la estadounidense, alteraron el panorama económico mundial, ¿ya? O sea, el petróleo aumenta su precio, ¿ya? Los países productores de petróleo, la OPEP,
ellos acuerdan cantidades de producción y al disminuir las cantidades de producción o al haber menos stock, los precios suben, ¿ya? Y ellos muchas veces acordaban una cantidad de producción. A su vez, las economías empiezan a una situación de recesión, es decir, que no crecen, ¿ya? No crecen estas economías, por lo tanto, también todos elementos se van a juntar y a Chile le van a afectar. ¿Qué pasa en Chile? El impacto en Chile fue mayor, dadas las condiciones de extrema apertura de nuestra economía. Acuérdense que esa es una de las medidas que se tomaron en base al neoliberalismo, que fue abrir la economía al mundo, ¿ya? La dependencia de las exportaciones y el alto endeudamiento derivado del optimismo que generó la recuperación económica desde mediados de los 70, ¿ya? Aquí recuerden que nosotros exportamos fundamentalmente lo que se llama materias primas o también se les llama commodities, ¿ya? Y estas materias primas tienen un bajo precio, digamos, ¿ya? Por lo tanto, si las economías empiezan a no crecer o entran en recesión, no van a adquirir la misma cantidad de productos, siempre empieza a bajar esa compra, por lo tanto eso va a afectar a Chile, ¿ya? Y Chile está endeudado, el país estaba endeudado, las personas se empezaron a endeudar porque vieron que la economía iba a mejorar y como vieron ya un futuro mejor, vieron que podían tener, digamos, arriesgarse y endeudarse, ¿ya? Dice, ante la recesión, Estados Unidos subió las tasas de interés, lo que se tradujo en un alza de las deudas contraídas con el extranjero. Es decir, el país que tenía cierta deuda, al subir la tasa de interés, esta deuda subía. O sea, más deuda todavía. De este modo, los bancos y empresas nacionales se vieron imposibilitados de saldar sus deudas. O sea, llegó a tanto la crisis que los bancos y las empresas no pudieron pagar sus deudas, ¿ya? Entonces eso ya es una crisis bastante fuerte, como la del 82. ¿Ya? Consecuencias de la crisis económica. Dice, en 1982 el colapso de la economía fue evidente. Las exportaciones se redujeron, o sea, bajaron. Y tanto el endeudamiento como las restricciones en el acceso al crédito provocaron la quiebra de numerosos bancos y empresas nacionales. O sea, el endeudamiento y si estaban tan endeudados nadie les daba crédito, nadie les daba acceso a crédito. Entonces empezaron a haber numerosas quiebras. Las autoridades respondieron inyectando recursos fiscales, o sea, recursos del Estado, para rescatar al sistema financiero y siguiendo las directrices de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID, y el Fondo Monetario Internacional, FMI, intensificaron el proceso de privatizaciones y de expansión de las exportaciones, ¿ya? O sea, ¿el Estado qué hizo? Para salvar a los bancos, les aportó recursos fiscales, recursos del Estado, ¿ya? Y siguiendo, porque el Banco Interamericano y el Fondo Monetario le habían dado créditos a Chile, por lo tanto le decían prácticamente cómo tenía que hacer funcionar la economía y, digamos, seguir las reglas de estos dos organismos, se intensificó el proceso de privatizaciones, o sea, empresas que eran del Estado, que como vimos en la otra clase, pasaron a manos de privados. Nosotros vimos varias empresas, ya acuérdense, ahora me acuerdo de Entel, vimos la Endesa, vimos IANSA, empresas, todas empresas que eran del Estado, empiezan a aumentarse este proceso de privatización, o sea, de manos del Estado pasan a manos de privados. Y a expandir las exportaciones, o sea, aumentar la cantidad o la variedad de productos que se podían exportar. Ya. Todo esto, piensen, si quiebran los bancos, imagínense qué pasaba con el trabajo, con todo la parte social, ¿ya? Dice,
el resurgimiento de la movilización civil. El costo social de la crisis fue altísimo, pues el desempleo, o sea, la cesantía, se elevó de un 19,6, que es altísimo, en 1982 a un 26,4 en 1983. ¿Ya? En el marco de un sistema en el que la protección social provista por el Estado se había reducido a su mínima expresión. ¿Ya? Acuérdense que ya habían surgido ya las AFP, el Estado ya había disminuido todo la protección social que daba a las personas, todo se había privatizado. Esto llevó a la movilización de distintos sectores, como organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicales, de mujeres y de defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Las masivas jornadas de protestas y paros nacionales se complementaron con tomas de universidades y cacerolazos a lo largo de todo el país. ¿Ya? Ahora, todo este movimiento tiene que ver con, en reacción a todo lo que ya se veía, a la represión política, a la situación económica. Ya todo eso se fue juntando y la gente empezó ya a protestar. ¿Ya? Dice, la dictadura intentó reprimir estas manifestaciones mediante el uso de la fuerza pública y la declaración de estado de sitio, lo que se tradujo en el aumento de las detenciones, los heridos y muertos en cada jornada. ¿Ya? Se llamó a varias jornadas de protesta y paros nacionales. Entonces ahí ya entre el 83 fue el año en que empiezan a haber todos estos movimientos, que la gente empieza a salir a la calle bajo un gobierno que tenía todo el poder, si esa es la realidad. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a ir viendo algunos con imágenes. Este es el mapa de la zona que estaba en disputa. ¿Ya? Aquí está el canal de Beagle, que aparece en esa zona. ¿Ya? El canal de Beagle que va ahí. Y están las tres islas, Picton, Nueva y Lenos, más otras islas pequeñitas, estas son las más grandes. ¿Ya? Argentina planteaba una situación, Chile planteaba otra situación. ¿Ya? Entonces esto es en el extremo sur del país. ¿Ya? Entonces, aquí está. Lo que está en negro dice zona de conflicto 1978, está el límite actual, que es el que se quedó definitivamente, y el límite pretendido por Argentina. ¿Ya? Argentina pretendía estas islas, ¿ya? Y pretendía el canal de Beagle. Entonces, ¿qué es lo que se falló? Se falló que el canal de Beagle iba a ser la mitad para Chile y la mitad para Argentina, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y las tres islas más grandes, la Picton, Nueva y Lennox, quedaron en manos de Chile. Fíjense el límite actual. Y las que pretendía Argentina. ¿Ya? En este caso no se llegó a una guerra, pero sí se estuvo a punto en diciembre del año 78. De hecho, hay gente soldados conflictos de la época, que tuvieron que ir a la zona sur, ¿ya? Para estar listos para combatir. Igual que soldados argentinos también estaban listos en la frontera, ¿ya? En distintas zonas, ¿sí? Pero no se llegó a un conflicto que habría sido lamentable, digamos, para varios países por todo lo que implica una guerra, ¿ya? Y queda un lugar que está de los límites entre Chile y Argentina, queda un solo lugar que no se ha delimitado definitivamente, que son los campos de hielo sur. ¿Ya? Es el único tema de conflicto que queda. El resto ha sido zanjado a través de tratados y acuerdos, porque en el fondo eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Esa es la primera parte que vimos, que yo les dije, le iba a mostrar el mapa, y ahí está. Estos eran los dos gobernantes en ese momento, ¿ya? Pinochet y Videla. Jorge Rafael Videla se llamaba el presidente de Argentina en ese momento del año 78. Ya. Aquí hay varios, digamos, artículos de diarios que tienen que ver con la misión de paz
que se estableció. Ya este tiene fecha 23 de diciembre del año 78, ¿ya? En que el Vaticano actúa como mediador y envían al cardenal Antonio Zamoré como representante del Vaticano para mediar, hablar con el gobierno argentino, el gobierno chileno, y mediar este conflicto, que llega a su fin el 84, ¿ya? O sea, 6 años después. Acuérdense que los tratados no se redactan de un día para otro, sino que tienen que ser bien estudiados, todos los puntos bien analizados para que los dos países también estén de acuerdo y lo firmen. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ahí está. Y cuando yo les dije que los países del sur de la parte sur, el cono sur, en este caso de América del Sur, valga la redundancia, tenían gobiernos dictatoriales. Argentina con el general Videla, ahí están los años de duración. En Chile con Augusto Pinochet. Bolivia tenía o tuvo a general René Barrientos y al coronel Hugo Banzer, ¿ya? En Uruguay estaba el presidente Juan María Bordaberry. En Brasil Humberto Castelo Branco. En Perú Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez. En Paraguay, fíjense ahí, el periodo es bastante largo, es del año 54 hasta el 89. ¿Ya? Ese sí fue un gobierno bastante extenso, de una dictadura, en este caso del general Alfredo Stroessner. El 67 a 79 Anastasio Somoza, que fue derrocado después. En Ecuador, una junta militar hasta de 63 hasta 66, de 72 a 76 por Guillermo Rodríguez. Que uno se fija, entre los 60 y los 70 hubo, y algunos terminaron en los 80, en el caso de nosotros el 90, ¿ya? Cuando asume el gobierno de Patricio Elwin. Se fijan, estos gobiernos de lo que es la parte sur de América del Sur tenían gobiernos por mucho tiempo. Y en el caso de Paraguay, ahí son más de 30 años de gobierno. ¿Mm? El de nosotros duró 17, ¿ya? Pero ahí eran más de 30 años. O sea, esta situación en el caso de América Latina, en algunos países fue bastante más larga. Entonces ahí están las dictaduras. Ya. Aquí hay un resumen de lo que es la crisis económica, ¿ya? En el caso del precio del petróleo, ¿ya? Y aquí se explica de por qué subió el petróleo. Y uno de los elementos también fue que Irán, que es un importante productor de petróleo, tuvo una revolución, ¿ya? En que derrocan al Shah, que era es como decir el rey, ¿ya? El Shah de Irán, y asume un gobierno islámico, que es el que todavía está en el poder. Entonces ahí cambian todas las condiciones de la producción de petróleo, todo eso. Y sube el precio del petróleo, se alza la tasa de interés, por lo tanto los créditos van disminuyendo y en este caso la industria no puede pagar y los bancos no pueden pagar las deudas. Ya aquí, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Chile en esa época? Intervino el sistema financiero, o sea, ellos se hicieron cargo de deudas de los bancos con dineros fiscales. El Banco Central, que es el organismo que toma medidas en base a la economía, le otorgó mayor liquidez a los privados, ¿ya? Y lo más importante son todas las consecuencias sociales y políticas que toda esta crisis, digamos, aceleró, diría yo, en cierta forma. Y empiezan las primeras protestas ya hacia el año 83, protestas nacionales. Ya, la crisis económica fue tan fuerte que surgieron un elemento que en nuestra época apareció nuevamente, que fueron las llamadas ollas comunes, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de eso, de esa época, y acá también otro ejemplo en que la gente está esperando ahí para que le entreguen algo de la olla común para poder alimentarse, ¿ya? Por la grave crisis, digamos, desempleo, todo. Ahora, el gobierno crea unos programas de empleo que son el PEM y el POJ, ¿ya?
el PEM significa Plan de Empleo Mínimo y el POC significa Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, ¿ya? Y la gente hacía trabajos como esto, por ejemplo, arreglar las calles, jardín y cosas así, por un ingreso mínimo, ¿ya? Porque no tenían trabajo, había mucho desempleo, por lo tanto, eso se hizo muy habitual en Chile en esa época, ¿ya? Y fue una de las medidas que tomó el gobierno para entregar los recursos a las personas, el PEM y el POC. Ahora, aquí yo hablé de que el Estado salvó prácticamente a los bancos, y aquí están los aportes, digamos, del Estado a los bancos. El que recibió más aportes fue el Banco de Chile, ¿ya? Y después viene el Banco de Santiago, que hoy día no existe, pero que se fusionó con otro banco y así, ¿ya? Entonces, ellos hicieron, el Estado entregó aportes fiscales para salvar a los bancos de la quiebra. ¿Mm? Entonces eso también es una cosa, una medida que se tomó en esa época, ¿ya? Y este es un panfleto de un llamado a protestas de la época, ¿ya? Los cacerolazos, boicotear las compras, y ahí la llamada a no salir, de hecho se llamaba a la gente a no mandar a los hijos al colegio, no ir a las universidades, todo lo que sucedía en ese momento, ¿ya? Entonces ahí viene importante. Ya, chiquillos, les voy a dar una tarea que no es tan larga, ¿ya? Y que lleva nota, ¿ya? Esto va a quedar en el video, así que para que lo vean después. Dice, esquema cronológico 110973 en Chile. Dice, de manera individual, confeccionar un esquema cronológico con los hechos ocurridos el día 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿ya? De los hechos que menciona en el esquema cronológico, destacar 3 de ellos, señalando por qué los considera importantes para nuestro país. Ejemplo, nosotros mencionamos esta situación del golpe de Estado y yo les coloqué una imagen, el bombardeo de la Moneda, ¿ya? Es un hito, eso es un hecho que representa algo, ¿ya? Yo puedo escoger ese hecho, por ejemplo. Puedo escoger la muerte del presidente. Puedo escoger las medidas que se fueron tomando en esa época. Primero tengo que averiguar y selecciono 3 hechos, ¿ya? Después dice, para el esquema, use como base una hoja de blog tamaño 99. El diseño es libre, el esquema lo diseña usted, ¿ya? ¿Para qué? Porque yo necesito que el esquema sea claro para ustedes, para el aprendizaje de ustedes, ¿sí? Con letra clara, legible, para que lo puedan entender ustedes y para que yo también lo pueda revisar. Dice, enviar 2 fotos, una confeccionando el trabajo y otra del esquema completo y finalizado, ¿ya? Y enviar al correo que aparece ahí, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. La fecha hasta, mire la coincidencia, hasta este viernes 11 de septiembre del 2020. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Esto va a quedar en el, digamos, video, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan clarito. Vamos a dejar de compartir. Ya. ¿Dudas, preguntas al respecto, chiquillos? Vayan pensando, si tienen alguna duda, va a quedar ahí y aparece un correo, ¿ya? Si tienen alguna duda, a ese correo, ¿ya? Respecto del trabajo. Chiquillos, antes